Vayamos al libro de Gálatas, pongámonos de pie por favor, un instante más. Gálatas, capítulo 1, vamos a leer del verso 6 al verso 10. Santo es el Señor. Dice la palabra de nuestro Señor: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busca ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Bendito Dios y Padre, le damos gracias por esta hermosa tarde. Pedimos, Padre, que su palabra, Señor, nos dé esa necesidad que nosotros tenemos, Señor, de escuchar, de obedecer, de ser redarguidos, dirigidos. Nos dé esta palabra, Señor, esa dirección. Bendito Dios, ruego, Señor, que su Espíritu Santo, Señor, me dirija, mi Dios. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Bienvenidos todos. Aleluya. Esta escritura de Gálatas capítulo 1, verso 6, nos habla de alguna manera, de la manera tan fácil, de la manera tan sencilla, que si nosotros nos descuidamos por un instante, nosotros nos podemos alejar de la verdad. Gloria sea el Señor. Amén. Esto nos enseña a nosotros, amados hermanos, que entonces cuando nosotros tomamos una decisión por Cristo Jesús, por eso es que en el discipulado que estamos llevando, si ustedes se dan cuenta, tratamos de poner todas las bases para que una persona que recibe a Cristo sepa conscientemente de lo que está haciendo y al Dios con el que se está comprometiendo. Gloria sea al Señor. ¿Por qué? Porque la misma Escritura dice el apóstol aquí: estoy maravillado, o sea, estoy asombrado, no puedo dar crédito que habiendo oído la verdad, se hayan alejado, dijo, tan fácilmente para seguir un evangelio diferente. Y un evangelio diferente es aquel que usa la Biblia también, pero la tuerce, la acomoda, la planea para llegar a puntos donde el hombre quiere llegar, a ideologías donde quiere llegar, a puntos donde el mundo quiere llegar. Pero también es seguir otras filosofías, hermano, otras ideologías. De pronto hay cristianos que empiezan conociendo la palabra de Dios y de pronto terminan creyendo en otra cosa, hermano. Totalmente opuesta, totalmente contraria, totalmente diferente al evangelio. Y la palabra del Señor de aquí nos está enseñando que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque aquí nos está diciendo que solamente hay un solo evangelio. Verso 17 dice: no que haya otro. O sea, no hay otro evangelio más que el que nos fue anunciado. Y el evangelio, las buenas nuevas, que evangelio quiere decir buenas nuevas, el evangelio que nos fue predicado es que Cristo Jesús derramó su sangre como expiación para nuestro pecado. Y Él murió y resucitó venciendo la muerte para darnos a nosotros salvación y vida eterna. Esta es la esencia del evangelio. Gloria sea al Señor. Entonces en el verso 7 dice: no que haya otro,
sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mire, esto existe desde el principio. Desde el principio hubo personas que quisieron adaptar, alterar, adulterar el evangelio. Pero el apóstol nos dice muy claramente en el verso 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. La palabra anatema significa maldito. No hay verdad en él. Él está diciendo, si aún nosotros después decimos que cambiamos de opinión, que no era lo que estábamos diciendo, aún nosotros seremos malditos. Gloria sea al Señor. Amén. Dice verso 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Gloria sea al Señor. Esto nos hace entender a nosotros, hermano, que nosotros tenemos que seguir un verdadero evangelio. Amén. La verdad del Señor. Pero aquí nos vamos a encontrar con diferentes cosas terribles. Doctrinas que muchas veces en nuestra niñez, hablo espiritualmente hablando, cuando fuimos recién convertidos, escuchamos doctrinas que no estaban apegadas a la palabra de Dios, que nosotros no tuvimos discernimiento en ese momento para entenderlas. Gloria sea al Señor. Pero la palabra del Señor nos está diciendo que nosotros tenemos que llevar el evangelio genuino, el auténtico, el veraz, el verdadero. Gloria sea al Señor. Pero estamos en una encrucijada cuando mucho predicador está diciendo cosas que no son ciertamente bíblicas, traducciones de Biblias que están cambiando muchas cosas. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Definitivamente necesitamos la relación con el Espíritu Santo. El único que nos puede decir cuál es el camino verdadero, cuál es la doctrina verdadera, cuál es lo que Dios quiere, es el Espíritu Santo. Y nosotros estamos como creyentes obligados, hermanos, a tener esa relación con el Señor, esa relación con su Espíritu Santo, porque en Él no hay equivocación, en Él no hay contradicción, en Él no va a haber manipulación ni mentira. Gloria sea a Dios, hermano. Y acuérdese que hay una característica fundamental que el Espíritu Santo persigue: darle gloria a Dios. Así que cualquier doctrina, cualquier enseñanza que trate de exalzar una filosofía, una corriente, una personalidad, no viene del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo siempre va a buscar, dice el Señor, dar testimonio de mí. El Espíritu Santo va siempre a dar testimonio del Señor. Así que una manera que nosotros podemos definir una doctrina que es equivocada, porque no está pegado a la Biblia, porque le está dando honra, porque le está dando cavidad a pensamientos, a filosofías, porque le está dando enaltecimiento a personas, no es de Dios, aunque digan cosas de Dios, aunque usen versos de Dios, porque el Espíritu Santo dice, dará testimonio de mí. El Espíritu Santo siempre nos va a llevar al conocimiento del Señor, a la gloria del Señor, a la dirección, siempre nos va a llevar hacia allá. Gloria sea al Señor. Es que no es en realidad, o sea, cuando Él dice un diferente evangelio, ¿acaso es que hay muchos evangelios? Gloria sea al Señor. Pareciera que no es así realmente, que haya demasiados evangelios. Gloria sea al Señor. Sino que hay un evangelio, pero maliciosamente varios de ese evangelio ha sido manipulado, ha sido ha sido pervertido, ha sido adulterado y han quitado la verdad de Dios. Aleluya. Quitando el don de Dios en Jesús, en el Padre, quitando la divinidad del Señor. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, alguno de ustedes aquí usa la versión, la nueva versión internacional.
¿Alguien la usa? Le voy a recomendar que no la haga. No lo hagan. Estuvimos nosotros, el hermano Damián y el pastor David, viendo más, ¿cuántos veríamos, Damián? 30 versículos. Y vimos 30 porque en realidad son muchísimos, hermano. 30 versículos totalmente quitados de la Nueva Versión Internacional. O sea, ni siquiera aparecen nada más por ejemplo, 15 y en blanco. ¿Sí se ha dado cuenta de esto? Yo tuve que bajar la Nueva Versión Internacional a mi celular y empezar a checar, y sí, hay versos completos que desaparecieron, versos en los cuales habla de la santidad del Señor, habla de que Jesús es el Hijo de Dios, los quita, tratando de minimizar quién es Jesús y qué hizo. Aparte de que hay versos que no se quitaron, pero palabras se cambiaron. Entonces, qué interesante es, hermano, que nosotros tengamos mucho cuidado con esto. Yo soy una de las personas, y usted lo sabe, que yo uso mucho la Biblia en lenguaje sencillo para ayudarme un poco, gloria sea al Señor. Pero cuando me di cuenta de estas cosas, he tenido muchísimo cuidado de cotejar. Y he encontrado cosas que nada tienen que ver con la Reina Valera 60 a la lenguaje actual. Entonces yo les recomiendo, hermano, mi manera de pensar es que la más fiable es Reina Valera 60. Gloria sea al Señor. Cuando menos considero yo que es una Biblia que no está manipulada con intenciones de torcer las cosas. Gloria sea al Señor. Entonces, hermano, no es que haya muchos evangelios. El evangelio hay uno. Hay un solo Dios, hay un solo Señor, hay un solo evangelio. Pero tiene que ser un evangelio que sea verdadero. Gloria sea al Señor. Amén. Aleluya. ¿Por qué? Porque el Señor dice que Él es el Señor. Él es justicia. Él anuncia rectitud. Dice, no hay Dios, no hay más Dios que yo, un Dios justo y salvador. Ninguno otro hay fuera de mí. Eso usted lo puede encontrar en Isaías 45 del verso 18 en adelante. Aleluya. Así que la Biblia nos enseña que hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No hay más. Aquí se echa por tierra todas las demás cosas. Aquí los santos y las vírgenes nada tienen que ver. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y esto lo tenemos en 1 Timoteo, capítulo 2, verso 5. Así que si conservamos alguna imagen por ahí, hermano, deséchela. Yo me he encontrado con cristianos que aún tienen temor de deshacerse de las imágenes. No tienen poder, no sirven para nada, hermano. Son obra de hombres, gloria sea el Señor. Aquí la Biblia nos dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Santo es el Señor. Así que Dios es uno, el mediador es uno, Jesús, y el evangelio, las buenas nuevas que Dios ha dado al mundo, es uno. Hay un solo evangelio, un solo evangelio que el Señor nos dio, proclamado por 4 apóstoles, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Aleluya. Amén. No es que haya otro, gloria sea al Señor. Si hubiere otro, es porque es falso, es porque no es verdadero, es porque no procede de Dios. Por eso nosotros tenemos que estar atentos a lo que nosotros escuchamos, a lo que nosotros vemos, a lo que a nosotros nos predican. Por eso la palabra de Dios dice que tenemos que llevar
todo pensamiento y toda palabra cautivo, ¿a dónde? A la palabra de Dios. Gloria sea el Señor. Me llama la atención que el apóstol esté asombrado. Imagínese usted, hermano, imagínese un momento el contexto. El apóstol está predicando, hermano, cuando está fresca la resurrección del Señor Jesucristo. No ha pasado mucho tiempo, es una noticia que todavía está en el ambiente. Todavía hay gente viva, quizá de los que recibieron milagros del Señor Jesucristo. Hay gente viva que vio la resurrección, fue testigo de la resurrección de Jesucristo. Fue testigo de la resurrección de Lázaro. Fue testigo de la sanidad del leproso, de la mujer con flujo, etcétera. Y yo que lo que quiero es que entendamos una cosa, aún con todo eso fácilmente se deslizaron. Esto nos enseña a nosotros el grande cuidado que nosotros tenemos que tener. Aleluya. Amén. Y miren, cuando dice otro evangelio, no necesariamente está diciendo de creyentes que confesaron al Señor Jesucristo y se fueron al mundo y se entregaron a la inmundicia. No, está hablando de creyentes que no se fueron al mundo, pero se fueron a una doctrina equivocada, errónea, negando la eficacia de la sangre de Cristo. Gloria sea al Señor. Ahorita hay muchas filosofías que están diciendo que el Señor Jesús sí fue un gran profeta, pero no un salvador. Y usted y yo sabemos que Él es el Salvador y que nadie va al Padre si no es por Él. Entonces aquel que dice que fue un gran profeta, pero no le da el título de Salvador, es una herejía. Porque nosotros sabemos qué pasó en la cruz, qué sucedió en la cruz, qué fue lo que Él hizo, qué fue el pago que Él hizo por cada uno de nosotros. Gloria sea al Señor. Cuando el apóstol dice que está asombrado, está consternado de lo que está pasando, esto nos debe a nosotros alertar a estar muy atentos que no nos vayamos a resbalar, porque en un descuido, hermano, tan sutil, podemos resbalar y podemos caer en una mentira. Gloria sea el Señor. ¿Cuál es el verdadero evangelio? El de la gracia, el de la redención. Aleluya. En donde Dios ha dado eso, Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea sea salvo. En el cual no es por obra la salvación, sino es por gracia. Gloria sea al Señor. Obviamente esas obras tienen que tener un fruto. Esa salvación tiene que tener un fruto, pero no es para ganar la salvación, porque la salvación la ha dado el Señor. El verdadero evangelio es que Jesús es el mediador del nuevo pacto. Su sangre derramada vino a justificarnos a nosotros. Gloria sea al Señor. Amén. Gloria sea al Señor. ¿Qué pasa cuando nosotros predicamos un evangelio erróneo? Y aquí nosotros tenemos que tener cuidado, porque como podemos recibir una mala información, como podemos dar mal una información. Y esto no solamente atañe a un predicador que está arriba de un púlpito, atañe a todo el mundo que está abajo y está predicando y trayendo almas a Cristo. Tiene que saber lo que está diciendo. Gloria sea al Señor. ¿Cuál es el peligro que está corriendo una persona que está torciendo el evangelio, que no está diciendo la verdad, que corre el peligro de ser maldito, de ser anatema? La Biblia lo dice. Gloria sea al Señor. Y esta es una palabra muy fuerte. Maldito es igual a muerte, separado de Dios por causa de su mentira. Y usted podrá decir, hermano, que
Nosotros nunca hemos participado de esa mentira y gloria a Dios. Pero mire, hermano, le voy a decir algo simplemente y sencillo. ¿Qué pasa cuando nosotros le ofrecemos a una persona que venga a Cristo? Porque Cristo le va a resolver sus problemas, porque Cristo lo va a sanar, porque Cristo va a pagar su deuda económica. Le estamos mintiendo, le estamos diciendo una verdad a medias. Porque si nosotros le decimos la verdad y le decimos que esa persona tiene necesidad de Dios porque ha ofendido a Dios y Dios pagó el precio para su salvación, mucha gente no va a ser atractivo reconocer que son pecadores para venir a Cristo. Pero sí va a ser muy atractivo que vengan para que les solucione problemas, para que les pague deudas y para que les ponga éxito en su negocio. Y mucha gente tratando de ganar gente les están diciendo que si vienen a la iglesia, que si reciben a Cristo, van a ser prósperos, el negocio que nunca habían tenido, lo van a tener. ¿Alguno de ustedes ha oído hablar de ese grupo que se llama Para de Sufrir? Eso es lo que le están vendiendo, hermano. Y luego le venden la varita de no sé qué, y la rosa de no sé qué, y la agüita de no sé qué, y la astilla de no sé qué. ¿Dónde dice la Biblia eso, hermano? Aleluya. Santo es el Señor. Nosotros tenemos que hablar la verdad. La verdad es que en la gracia podemos ser salvos. En el Antiguo Testamento la ley manifestaba el pecado, pero no lo podía justificar. Pero en la gracia el Señor lo justificó a través de la sangre de Jesucristo. Gloria sea al Señor. En el Antiguo Testamento, hermano, la sangre de los animales parcialmente hacía expiación, pero lo tenían que hacer cada año. Pero hoy tenemos ¿qué? Un sacerdote que una vez y por siempre, una sola vez lo hizo, y su sangre es vigente, su perdón es vigente, su expiación es vigente. Gloria sea al Señor. Esta es la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Que a través del derramamiento de sangre del Señor Jesucristo, nosotros recibimos santificación, perdón, remisión de pecados, gloria sea al Señor. Y recibimos la promesa de que el Señor no nos iba a dejar solos, de que iba a dejar con nosotros el Espíritu Santo, el cual va a estar haciendo la obra día a día, día a día. Y el Espíritu Santo es el que no nos va a permitir que nosotros caigamos en una doctrina equivocada. Pero el problema o el asunto es, o el meollo del asunto es, permitir al Espíritu Santo que obre. Y no hacer oídos sordos al Espíritu Santo. Aleluya. En el verso 10 de la escritura con la que comenzamos dice, pues ¿qué busco ahora? ¿El favor de los hombres o el favor de Dios? O sea, predico para que los hombres les guste, para que los hombres les convenga, para que los hombres estén, para que asistan. O predico por el favor de Dios. Obviamente, cuando hablamos de las cosas de Dios como son, a muchos hombres no les gusta. A muchas personas no les gusta. Gloria sea al Señor. Aleluya. Pero ya se me movió aquí. Mateo 6, verso 24 dice, no podéis servir a dos señores. O sea, no podemos servir a Dios y a las riquezas. No podemos tratar de quedar bien con los hombres y tratar de quedar bien con Dios. Nosotros lo que tenemos que hacer es cumplir lo que Dios dice. Y esto nos podrá traer mucha satisfacción, mucha bendición, mucho reconocimiento, pero también nos puede traer mucha afrenta, nos puede traer mucho dolor, mucho escarnio. ¿Recuerda cuando hablamos de Jeremías? ¿Cómo se burlaba la gente de él? Gloria sea al Señor.
¿Qué significa agradar a los hombres? Agradar a los hombres es decirles lo que quieren oír y a cambio tener un beneficio, un reconocimiento, un galardón de esas personas hacia nosotros. Pero delante de Dios no tendríamos nada. Y lo que es duradero es la bendición del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros tenemos que mantenernos firmes en las cosas de Dios. Y la primera línea en la que tenemos que mostrarnos firmes es en la aplicación de esa palabra a nuestra vida. Porque muchas veces somos bastante buenos para señalar en otros sus errores y cómo deberían de aplicar la Escritura a sus vidas. Pero nosotros estamos lejos de cumplirla. Y si por algo nos llama la atención, les decimos, tú no te fijes en mí, yo no morí en la cruz por ti. Tú obedece. ¿Y tú qué? ¿Y yo qué? Gloria sea al Señor. Nosotros tenemos que predicar, hermano, con la palabra y con el ejemplo. Gloria sea al Señor. Aleluya. No debemos de agradar a los hombres porque los hombres van a tratar de adularnos y van a tratar de comprarnos. ¿A usted le asombra esto, hermano? Esa es una grande verdad. Hay muchos hombres que están comprando ministros. Que no quisiera mejor ni decírselo aquí porque es vergüenza lo que está pasando. Con tal de que no toquen el problema donde están, con tal de que no hablen de la situación en la que están comprando hombres, ministros, para generar un ambiente de que aquella familia, de que aquella persona se sienta bien en la iglesia y no sea reprendida por la palabra. Mire qué grande engaño. Y qué terrible quien se vende a esto. Gloria sea al Señor. Cuando un hombre de Dios, una mujer de Dios, quiere mantener el favor de los hombres, empieza a ocultar, a torcer, a manipular la palabra de Dios. Su prioridad no es servir a Dios, se olvidó de quien lo rescató. Ahora está al servicio de los demás porque sabe que va a tener un beneficio. ¿Qué pasa cuando un cristiano agrada a los hombres? Deja de ser siervo de Dios, hermano. Deja de ser siervo de Dios. Aleluya. El apóstol Pablo, hubo un tiempo cuando él estuvo en el sacerdocio, que agradó a los hombres. Hizo lo que los hombres querían. Pero cuando el Señor tocó su vida y su corazón, el apóstol Pablo dijo la verdad y por causa de esto sufrió muchas afrentas. Pero él decidió agradar a Dios. Aleluya. ¿Qué significa agradar a Dios? Ser fiel a lo que Dios ha dicho. Mantenernos firmes en nuestro pacto. Cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, hicimos un pacto. Hermano, fíjese que es terrible cuando muchas veces los cristianos no entienden lo que significa recibir a Cristo. Es un pacto mucho más grande todavía. Si lo pongo en esa medida, es mucho más grande que el pacto del matrimonio. Si el pacto del matrimonio lo tenemos que mantener, mucho más el pacto de haberle entregado nuestro corazón al Señor. Aleluya. Santo es el Señor. El apóstol Pablo y todos nosotros, hermanos, lo que debemos de desear, ser siervos del Señor.
No importa que no tengamos el favor de los hombres, no importa que no tengamos la aprobación de los hombres, no importa que no tengamos el reconocimiento de los hombres. Nosotros lo que necesitamos contar es con el favor de Dios, ser instrumentos en las manos de Dios para llevar la palabra, hablar con verdad el evangelio del Señor Jesucristo. Aleluya. Buscar la aprobación de los hombres nos va a generar un grande peligro. Cuando nosotros, mire usted, y no lo apliquemos ahorita a la iglesia, apliquémoslo a nuestras familias. Cuando nosotros queremos agradar a nuestros niños, cuando nos negamos a reprenderlos, cuando nos negamos a disciplinarlos, ¿qué es lo que pasa, hermano? Gloria sea al Señor. Nos hacemos dependientes de ellos. Ya no somos nosotros los que mandamos, son ellos los que mandan, son ellos los que gritan, son ellos los que dicen, no quiero, sí quiero. ¿Sí o no? Y nosotros lo disimulamos con una sonrisa, lo disimulamos, es que está niño. Pero la verdad es que ahora, en lugar de que el hijo sea dependiente del padre, ahora el padre es dependiente al grito del hijo cuando no le gustó algo. Nosotros buscar el favor de los hombres es ser dependientes siempre de ellos, porque ellos nos van a estar diciendo qué quieren escuchar, ellos nos van a estar diciendo para dónde quieren que vaya la iglesia, qué es lo que haga la iglesia, quitando la voz y la dirección del Espíritu Santo. Si nosotros caemos en ese error, vamos a ser siempre dependientes de los hombres, hermano. Por eso nosotros tenemos que ser disciplinados aún en nuestra propia vida, porque si no nosotros vamos a ser dependientes de nuestra propia carne. Nuestra carne es la que va a decir, sí, tu corazón y tu mente dicen que vamos a orar, yo digo que no. Y se acabó. Sí sabe de lo que estoy hablando, ¿verdad? Aleluya. Una persona que busca la aprobación de los hombres, que quizá busca la aprobación de la esposa, del esposo, de los hijos, de los padres, y va en contra de las cosas de Dios, siempre se va a hacer dependiente de esto, siempre va a estar queriendo quedar bien, no va a tener una vida propia porque siempre está queriendo quedar bien. Y lo peor es que está haciendo cosas que no son bíblicas. Aleluya. Y una cosa terrible cuando nosotros tratamos de agradar a los hombres es que nosotros perdemos nuestra conexión con Dios. Podemos decir que somos cristianos, pero perdemos nuestra conexión con Dios. Si la Biblia me dice a mí que yo reprenda al pequeño en su niñez para cuando sea grande no se tuerza, y yo omito eso, no me interesa eso, me dejo guiar por estos niños, estoy en contra de la palabra de Dios, se rompe la conexión de Dios con mi vida, hermano. Así de grave está este asunto. Así de grave puede estar en mi matrimonio y puede estar en la relación aquí de la iglesia y en la vida personal de cada uno de nosotros. Tratar de agradar a los hombres nos va a sacar de la conexión con Dios. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo es muy sensible? Es sensible, hermano. Súper sensible. El Espíritu Santo a la menor insinuación de pecado se contricta. Gloria a Dios. Y esto nosotros tenemos que entenderlo. Si verdaderamente queremos mantenernos en una relación con el Señor. Así que termino diciendo algo sencillo. Tenemos que preocuparnos por la aprobación de Dios y no por la de los hombres. No quiere decir que vamos a contestar mal a los hombres, no quiere decir que nos vamos a portar mal con ellos, no. Vamos a ser amables, vamos a ser amorosos, vamos a ser servidores con los hombres, pero nunca jamás a costa de la palabra de Dios. Jamás. No vamos a negar la palabra de Dios por quedar bien con el patrón, por quedar bien con el familiar, por quedar bien con el político. No. Primero es Dios. Aleluya. Y con firmeza.
con seguridad, con aplomo, con decencia. No. Gloria sea a Dios. Nosotros tenemos que tener esa seguridad, hermano. Gloria a Dios. ¿Qué estamos haciendo con aquellas responsabilidades que tenemos a nuestro cargo? ¿Qué está haciendo el hombre con su familia cuando tiene una responsabilidad que responder a Dios por ella? ¿Qué está haciendo papá y mamá con los hijos cuando tienen una responsabilidad? Gloria a Dios. Muchos cristianos simplemente dicen, yo ya les dije, hermano, pues ellos sabrán. Gloria a Dios. Yo sé que es difícil, hermano. Pero déjeme decirle una cosa. Lo que se tolera se vuelve una ley. Y lo que le toleramos a un niño, lo que le toleramos a un mal esposo, lo que le toleramos a una esposa mal, lo que lo toleramos a un miembro de la iglesia mal, lo que lo toleramos a un pastor que esté mal, se nos va a hacer una ley. Si no paramos eso en su momento y en su tiempo, vamos a sufrir consecuencias. Así que tenemos que ser firmes, hermanos. No agresivos, firmes. Tenemos que aprenderle a decir a nuestros hijos, esto no porque la Biblia dice esto. Y la Biblia dice, mi casa y yo serviremos a Jehová. Se lo tenemos que enseñar. Le tenemos que decir a la esposa, esto no porque dice la Biblia que no. Y lo mismo el esposo le tiene que decir, esto no porque la Biblia dice que no. Y así en la congregación, hermano. Gloria sea al Señor. No nos tiene por qué temblar la mano. Porque el temor que tenemos, si le digo algo a mi hijo se va. Si le digo algo al esposo, pues lo voy a aventar a los brazos de otra mujer. Si le digo algo al congregante, se va a otra iglesia. ¿Y qué prefieres? ¿Que se vaya al infierno? ¿Y que tú y yo no le hayamos dicho? ¿Se ha oído aquella escritura en el Antiguo Testamento donde el Señor le dijo, yo te he puesto por atalaya? ¿Sí recuerdan esa escritura? Yo te he puesto por atalaya para que le digas al impío su pecado. Si el impío se arrepintiere, habrá librado su alma. Si el impío no se arrepintiere, tendrá su consecuencia. Pero dice, pero tú, si no le dijeres, su sangre demandaré de tu mano. ¿Qué estamos haciendo con nuestros hijos? Nada más ver cómo se descarrían, ver el final, cómo se está descarriando nuestro matrimonio, cómo se están descarriando los hermanos, permitiendo que los ministros hagan tontería y media. ¿Qué nos dice la Biblia? Dile. Si el pastor te corre, que te corra. Pero hay que decirle la verdad, con la Biblia en la mano. Si el congregante se enoja y se va, que se vaya. Pero hay que decirle, mira, esto dice el Señor. Y el que ama a Dios, busca el favor de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Tenemos un Dios grande. Tenemos un Dios maravilloso, hermano. Nada más que nuestra mente todavía piensa en un Diosito. No hay Diosito. Hay un Dios muy grande. Gloria sea al Señor. Amén. Que es amor. Que es misericordia. Pero también es fuego consumidor. Así que esforcémonos por la palabra de verdad, por aplicarla a nuestra vida y a los nuestros. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Gloria sea al Señor.